¿Por qué suben los precios? ¿Cómo te afecta? ¿Quién tiene la culpa? ¿Es verdad que un poquito de inflación es buena? Te lo cuento en pocos minutos. Con tu sueldo de siempre, puedes comprar cada vez menos cosas. La inflación es uno de los fenómenos económicos más antiguos y persistentes del mundo. Un demonio recurrente. Ya en la antigua Roma, los emperadores devaluaban reduciendo el porcentaje de plata que aplicaban en las monedas. Más recientemente, hemos visto casos extremos como Zimbabue, Venezuela y Argentina, donde la inflación alcanzó cifras astronómicas. El de Zimbabue, por cierto, es un caso de locos. El gobierno de Robert Mugabe, depuesto en 2017, provocó que los precios se duplicaran cada 24 horas. Sí, se duplicaran cada 24 horas. Así, consiguió alcanzar una inflación mensual de 79.600.000%. Sí, de locos, 79.600.000% de inflación. Imagínate que tuvieron que imprimir billetes que tenían el valor de 100 billones de dólares zimbabuenses. Así como lo ves, un billete con 14 ceros. Un genio de la economía, el tal Mugabe, socialista él. Para eso se quedó 30 años en el poder. Pero un momento, volvamos a tu billetera. Lo primero que tienes que saber es que no siempre la inflación es un síntoma de que las cosas van de mal en peor. Hay algunos casos en los que eso no es así. Por ejemplo, cuando hay mucha demanda de un producto, los precios suben. Eso también es inflación. Muchos economistas sostienen que con un poquito de inflación, entre el 2 y el 3%, suele ser bueno porque las economías crecen. Pero, y ahora la cosa se complica. Otro de los componentes fundamentales de la inflación es el petróleo. Cuando sube, los precios de casi todo en el planeta suben también, porque como sabes, hace falta combustible para transportar cualquier mercancía alrededor del mundo. Y también, ojo, esto es importante, la inflación se genera cuando los gobiernos reparten mucho dinero público en forma de subvenciones, planes sociales, ayudas, jubilaciones sin aportes, o cualquier otro nombre de esos que los políticos inventan con una creatividad que ni Shakespeare. Para repartir dinero público, los gobiernos tienen tres opciones. O son un estado sumamente rico, en cuyo caso también la población lo sería, y para entonces no haría falta repartir dinero público. La opción número 2 es endeudarse o imprimir dinero. Esta es la favorita de los gobiernos populistas. Claro, al principio a la población le parece maravilloso, pero después llegan las consecuencias. El economista Milton Friedman lo dijo muy claro. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. Friedman señalaba que cuando un gobierno imprime demasiado dinero sin respaldo, la inflación es inevitable. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez. Vaya, Friedman se murió en 2006 sin saber que sus enseñanzas llevarían a Milei a la presidencia. Hay otros caminos para crear inflación, pero estos tres que acabo de decirte son los más comunes. Y una cosa es indiscutible. Con inflación en serio, la mayoría de la gente se empobrece. ¿Todo es culpa del gobierno de tu país? No del todo. Aunque sigue siendo culpa de los gobiernos. Estamos viviendo un proceso inflacionario global que tiene otras causas. Todavía, por ejemplo, arrastramos las consecuencias de la pandemia. Subsidios y más subsidios, impresión y más impresión de dinero. Y también los efectos de la guerra en Ucrania.
Ahí, la invasión de Rusia tiene mucho que ver, porque Rusia tiene un papel fundamental porque es el principal proveedor de combustibles y de energías en casi toda Europa. No, la inflación no es solo un asunto de países tercermundistas. El Banco Mundial ha dicho que en la mitad de los países más ricos del mundo la inflación sobrepasa el 5%. Solo se salvan algunos países asiáticos. El planeta entero registra los índices inflacionarios más altos de los últimos 20 años. Momento, ¿las empresas grandes no están perdiendo dinero, o sí? No, claro que no están perdiendo dinero. De hecho, las petroleras más importantes del planeta han duplicado y triplicado sus utilidades en los últimos 3 años. Hay un término en inglés para nombrar este fenómeno. Le llaman greedflation, algo así como inflación de la codicia. Muchos creen que ese término solo está siendo utilizado por algunos sectores políticos para atacar a las empresas que más generan empleo. Como les decía, estamos viviendo un proceso inflacionario global del que no se ha escapado ni los Estados Unidos de Norteamérica, la economía más grande del mundo. Donald Trump ha sido muy crítico con la política monetaria de Joe Biden, argumentando que el aumento de la inflación es consecuencia de una política fiscal y monetaria irresponsable. All Joe Biden had to do was sit back and do nothing, and it was taking off like a rocket ship. Nobody's ever seen it. Between the economy and all of the other things we did, the border. Instead, the economy is going to hell, and inflation is going to cause a catastrophe in the near future. Como hemos visto, la inflación no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un solo país. Se los dije, se trata de un demonio recurrente que puede devastar economías enteras si no se controla a tiempo. Pero tomar precauciones y proteger a la población actuando a tiempo no suelen ser virtudes de los políticos. ¿O sí?